La información en W. Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos. Seis de la mañana en punto, tiempo del centro de México. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Gracias por sintonizar W Radio al amanecer de este día 15 de mayo, jueves 15 de mayo de 2025. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez con la información que usted necesita para comenzar bien el día. Hoy es Día del Maestro. Muchas felicidades a todos los que llevan a cabo esta noble labor, Día del Maestro. Sabemos que muchos no van a trabajar hoy. Ya es un motivo suficiente para festejar, por supuesto. Hay quienes incluso harán puente, no todos, Hay quienes se atreven a hacer puente para el día de mañana. Bien, merecido. Pero también habrá hoy un día complicado para la Ciudad de México. Ya le vamos a platicar sobre esto. Sobre todo si usted piensa desplazarse el día de hoy por el centro de la Ciudad de México, pero también por el rumbo del aeropuerto. Prevenidos por lo que pueda suceder el día de hoy. Le invitamos a que esté atenta a la información que esté surgiendo en esta mañana de 15 de mayo. Y aquí se lo estaremos actualizando. Comenzamos. Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio. Bueno, ya estamos viendo la webcam que apunta hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Ayer era un día normal, hoy amanece con algunas carpas y tiendas de campaña porque inició un plantón de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, quienes llegaron desde varios estados a la capital el día de ayer a bordo de autobuses y el día de hoy están preparando movilizaciones como festejo, pero ya lo sabe usted, es una combinación de festejo, manifestación por el Día del Maestro. Hoy habrá una marcha que esperan comience desde las 9 de la mañana y que parta del Ángel de la Independencia hacia el Monumento a la Revolución, como una escala, y después rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. Así es que Paseo de la Reforma, Juárez, Eje Central 5 de mayo, hoy tendrán problemas de circulación para los vehículos de forma normal por esta presencia de los manifestantes. La CENTE anunció que van a participar en una jornada de protestas que incluirá una huelga nacional, la instalación de este plantón en el Zócalo, que le digo ya está allí, ya amaneció, y no descartan tampoco bloquear las entradas y salidas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como ocurrió hace un par de meses. Ayer platiqué con Luis Alberto López, vocero de la sección 22 de la CENTE. Me dijo que el propósito de estas movilizaciones aquí en la Ciudad de México es que el gobierno de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, atienda sus exigencias de derogar la ley del ISSSTE, también derogar reformas educativas que datan del año 2009 y exigen también un incremento salarial del 100%. Piden la posibilidad de jubilarse por años de servicio y que las pensiones se calculen en salarios mínimos, entre otras peticiones. Nosotros exigimos la abrogación de esta ley que ha sido, y lo hemos mencionado en muchas ocasiones, lesiva para los trabajadores al servicio, no solo de la educación, sino del Estado, ¿no? Esperamos que en lo inmediato se pueda establecer una mesa con la presidenta de la República y no sean ya solo promesas, ¿no? Sino que realmente se encuentre esta ruta de abrogación de esta ley. Como tal, no fue una derogación que se dio por parte de la presidenta en estos momentos. Ellos intentaban hacer precisamente una reforma, pero no estaban tocando lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa, que es regresar a un sistema de décimo transitorio, el rechazo total al sistema de cuentas individuales. Bueno, son las demandas que tienen, que se incrementaron, pareciera, desde la última victoria que tuvieron, la derogación de la ley del ISSSTE que presentaba la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Bueno, más que la derogación, el retiro por parte de la presidenta de la República de esta ley hace un par de meses. Y de ahí, se acordaron de demandas que tenían, las sacaron del cajón donde las habían guardado, y es lo que nos tiene hoy alerta de lo que puede ocurrir en el centro de la Ciudad de México. Día caótico, complicado, porque ya conocemos a los maestros de la CENTE, si bien anuncian esas movilizaciones, se las comunican a las autoridades, dicen, la Asamblea puede decidir hacer otras cosas, y si lo decide, lo vamos a hacer. ¿Y quién lo pagan? Los
los habitantes de esta Ciudad de México. 6 de la mañana con 5 minutos, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no hay censura en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, luego de diversas voces que aseguran lo contrario. La presidenta recordó que ante la confusión que generó en su momento el artículo 109, ayer se confirmó que este artículo fue eliminado de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y con buen ánimo, especialistas, representantes de la sociedad civil y periodistas recibieron la eliminación de este artículo 109 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y ayer José Merino, el titular de la agencia digital del gobierno federal, acudió al Senado de la República para platicar con legisladores que están discutiendo esta reforma a la Ley de Telecomunicaciones, y al salir no quiso dar declaraciones a los medios de comunicación, pero bueno, pues por lo pronto se elimina este polémico artículo, pero hay que estar atentos al resto del contenido de esta ley. Manuel Añorbe, el coordinador del PRI en el Senado, dijo que aunque el titular de la nueva agencia de transformación digital, José Merino, señaló que se modificarían o eliminarían diversos artículos de esta ley, esto no anula elementos conflictivos. Manuel Añorbe acusó al gobierno federal de buscar distraer con el retiro del artículo 109, pero que dice hay otras partes de la ley que deben ser modificadas o eliminadas. Es la misma gata, nada más que revolcada, que no le den vueltas, no hay independencia, no hay equilibrio. Esto es muy grave porque quieren controlar Internet, suspender plataformas y, por supuesto, suspender transmisiones. Son las 6 de la mañana con 6 minutos. En otros temas, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, otra vez hubo una serie de acusaciones, cruzadas, riñas, gritos, insultos entre legisladores como Lili Téllez, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López Hernández. Bueno, todo por el viaje que hizo Noroña a Francia, que tuvo un costo de 157,000 pesos. Vamos a tener más adelante los detalles con mi compañera Vero Méndez. 6:07 minutos. La Cámara de Diputados manifestó su rechazo a la propuesta del gobierno de Estados Unidos para imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas al extranjero para recaudar, como parte de este impuesto, 22,000 millones de dólares entre los años 2025 y 2034. Después de que los republicanos en el Congreso de Estados Unidos lograron una mayoría en el primer paso para la aprobación de esta ley fiscal del presidente Donald Trump, aquí en México los legisladores dijeron que harán un frente común. ¿Qué podrán hacer? Pues no lo sabemos, ¿no? Cabildear allá para que no se apruebe una legislación. ¿Quién sabe, no? Vamos a verlo. Por lo pronto, Adán Augusto López Hernández propuso crear una comisión de legisladores mexicanos que acuda al Congreso de Estados Unidos para que no se aplique este gravamen a las remesas. Hagamos llegar ante la comisión correspondiente del gobierno de los Estados Unidos de América un documento técnico y político fijando nuestra posición y solicitarle que se constituya un grupo plural de senadores, de senadoras y senadores de la República que pudiésemos asistir, comparecer en audiencias ante la comisión o ante el pleno incluso de la Cámara de Representantes. Son las 6 de la mañana con 8 minutos. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que el gobierno de los Estados Unidos declare como terroristas a narcotraficantes en México y que por otro lado les otorgue asilo a sus familiares, que estén negociando con ellos para poder convertirlos en testigos protegidos. Dice la presidenta, hay una incongruencia en ello. Vamos a estar atentos a lo que ocurra. Más adelante el reporte completo con mi compañera Sandra Tapia. 6 de la mañana con 9 minutos, la Fiscalía General de la República presentará una denuncia penal en contra de la jueza Jovita Vargas Alarcón por la escandalosa protección al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien fue acusado por su presunta responsabilidad en delitos de peculado, fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros. En un comunicado, la Fiscalía señaló que la jueza noveno distrito en materia penal de la Ciudad de México había ordenado la comparecencia de Aureoles para el 9 de mayo pasado, razón por la cual la dependencia estuvo pendiente para evitar que esto ocurriera. Cientos de personas reunidas en un mitin de la presidenta Claudia Sheinbaum le pidieron a gritos que haya seguridad
en el estado de Morelos, el cual es el 10º estado con más homicidios a nivel nacional. Los pobladores reunidos en la antigua estación del ferrocarril interrumpieron a Claudia Sheinbaum, quien pues había hecho una serie de promesas, estaba también hablando de programas sociales, entre otros. No había tocado el tema de la violencia cuando ocurrió esto. Sí, es cierto. Margarita, a ver, les voy a... Espérenme tantito. ¿Qué fue lo primero que cuando llegué a Cuautla te dije? Que íbamos a hacer una acción especial para toda esta zona de Morelos, para la seguridad en el estado. Eso en Morelos el día de ayer. 6 de la mañana con 11 minutos. Ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que presentará una iniciativa para que esta agresión conocida como pinchazos en el transporte público que están ocurriendo en el metro de la Ciudad de México, en el Metrobús de la Ciudad de México, sea tipificado como un delito que tenga una sanción de hasta 5 años de prisión. Al ser cuestionada sobre esto en el informe mensual de seguridad, la jefa de gobierno dijo que se analizó la estrategia ante este tipo de ataques y se llegó a esta conclusión. Vamos a presentar una iniciativa de ley para incorporar al Código Penal como un delito la administración de una sustancia de manera oculta o mediante engaños. Esta iniciativa prevé poner una pena de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 300 días de multa. De 2 a 5 años de prisión a la persona que sea detenida después de que haya pinchado o haya picado con una aguja a hombres o mujeres en el metro o en el metrobús o en la vía pública, como esto ha ocurrido. El tema es que hasta ahora no se ha identificado al 100% cuál es esta sustancia que está siendo suministrada a las personas vía estos pinchazos. Nosotros tuvimos el caso de una colega periodista en el Canal 6 que al terminar un reporte iba caminando por la banqueta en la avenida Juárez, sintió un pinchazo y sí, efectivamente había recibido uno de ellos. Fue ella llevada al hospital de Balbuena, donde le practicaron exámenes médicos, exámenes toxicológicos, y no supieron identificar cuál era la droga. Únicamente dijeron que era una droga de origen desconocido. Ella se sintió con sueño, con somnolencia. Ella tuvo también deseo de vomitar, estaba mareada, etcétera. A las 6-7 horas se recuperó, pero si no fue asistida o si no hubiera sido asistida por sus compañeros y las autoridades, pues quién sabe qué hubiera sucedido, ¿no? Pero por lo pronto es fecha, y esto ocurrió hace 2 semanas, que no se sabe cuál sustancia le fue suministrada vía estos pinchazos. Por lo pronto ya van 68 denuncias, son 68 casos que han sido denunciados, no son los que se han sido presentados, no, los que han sido presentados no, son 68 denuncias que existen ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, según informó la fiscal Berta Alcalde Luján. De estos, 50 casos fueron en líneas del metro, 8 en el Metrobús, 6 en la vía pública, como el caso de mi compañera que le comentaba, y 4 en otros sitios. No es que se quiera crear una psicosis sobre el tema, pero sí hay que estar atentos, y seguramente si ustedes usan el transporte público en esta Ciudad de México, pues habrán notado que hay más seguridad, que se está vigilando a cierto tipo de personas, en particular hombres, que son los que han sido detenidos por esos hechos, identificados, denunciados como protagonistas de estos hechos, pero pues hasta ahora no hay una tipificación que caiga en castigar el delito que están cometiendo. 6 de la mañana con 14 minutos. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, aseguró que no es necesario contar con una visa de Estados Unidos para ejercer su cargo ni para encabezar la Conferencia Nacional de Gobernadores. Marina del Pilar Ávila, gobernadora morenista de Baja California, afirmó tener la conciencia tranquila luego de que le revocaron la visa de Estados Unidos y dijo que hay millones de mexicanos que han vivido sin ella toda su vida. Requisito tener visa para gobernador de estado. No lo es, ¿verdad?
Entonces, pues vamos a seguir trabajando de frente. Aquí estoy. Ya saben cómo son las aves de rapiña, que aprovechan todo ese tipo de cosas para, pues, difamar, calumniar y aprovecharse y verlo como un tema político y golpearnos. Miren, nadie le tira piedras a un árbol que no da frutos, y este árbol está más fuerte y firme que nunca. Tiene razón Marina del Pilar Ávila, no se requiere una visa para gobernar, no se requiere una visa para ser la presidenta de la Comisión Nacional de Gobernadores, este organismo que aglutina a los mandatarios estatales. El tema es que ella sí tenía la visa y se la quitaron, ¿no? Como dice, millones de mexicanos no tienen la visa. Ella sí la tenía y se la quitaron. ¿Por qué razón? No sabemos. Dice motivos administrativos. Nada que ver con delitos o con haber estado en problemas con la ley o estar en problemas con la ley. Pero no aclara la situación. Tiene razón, este documento no lo necesita. Pero el hecho de que el gobierno de Estados Unidos se lo haya retirado, así, de la noche a la mañana, tanto a ella como a su esposo, pues sí tienen que ser aclarados para saber por qué se toman este tipo de decisiones. El gobierno de Estados Unidos ha dicho aquí en México a través de su embajada que no discuten públicamente por qué lo hacen, pero pues está el antecedente de que hay otras personas que sí están ligadas a delitos a los cuales se les retiró este documento en México y en otras partes del mundo. Mientras, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, aseguró no haber recibido notificación alguna de Estados Unidos para el retiro de su visa. Eso después de que un medio digital aseguró que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos le informó al gobernador que ya no contaba con este documento, pero dijo Américo que ya revisó bien. Es que hubo una confusión, ¿no? Antier, diciendo que era información falsa. Lo pusieron en redes sociales, la vocería de seguridad de Tamaulipas. Y después corrigieron su propio tuit diciendo es información no confirmada. Bueno, pues ya revisaron que sí estaba vigente o no este documento y ahora sale el gobernador a decir esto. Yo vi esta condición que se dio el día de ayer a través de redes sociales y pues bueno, habrá que preguntarle a quienes están manejando esas redes sociales su conocimiento y de esta fuente de información. Yo lo único que les puedo decir es que a título personal yo no he tenido ninguna notificación. Son las 6 de la mañana con 17 minutos. En información del mundo, Vladimir Putin finalmente no viajará a Turquía para un diálogo de paz con Ucrania. El Kremlin divulgó los nombres de los negociadores que van a asistir a las conversaciones con Ucrania en Estambul hoy jueves. La delegación rusa estará encabezada por el asesor presidencial Vladimir Medinsky, el viceministro de Relaciones Exteriores Mikhail Galuzin y el viceministro de Defensa Alexander Fomin. El gobierno de Ucrania han insistido en que Vladimir Putin debe acudir a Turquía, a Estambul, para que personalmente se comprometa a, primero, un cese al fuego y después a conseguir la paz. Mientras tanto, estamos viendo imágenes de la televisión internacional en donde Donald Trump ha llegado a Abu Dhabi como parte de su viaje, de su gira por el Medio Oriente. Es la parte final. Controvertido también este viaje de Donald Trump. 6 de la mañana con 18 minutos. Reporte vial. ¿Cómo estás, Víctor Sandoval? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Noticias W. Víctor, cuéntanos cómo van las cosas en este día que se antoja complicado, se pronostica complicado debido a la movilización de maestros en esta Ciudad de México. Víctor, buen día. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Informar que en algunas zonas habrá menos tránsito, principalmente en las zonas escolares. No habrá clases, sobre todo en nivel básico. En esas zonas, pues la vialidad va a descender por lo menos en hora pico, pero sí se va a complicar, sobre todo en horas de a partir de las 9 de la mañana, 10 de la mañana, en lo que es Paseo de la Reforma y todo el centro histórico. De hecho, la estación del metro Zócalo está cerrada ya, anunció el metro, hasta nuevo aviso. Y el nuevo aviso, ¿por qué? Porque ya se inició este plantón que iniciará después de la marcha, pero ya llegaron algunos profesores a instalar tiendas de campaña en la provincia del Zócalo capitalino, y bueno, se espera que por lo menos el día de hoy, hasta el próximo lunes 19, esté este plantón, y es que no lo hacen por tiempo indefinido y se quedan más días aquí en la capital. Lo cierto es que a partir de las 9 de la mañana están citados en el Ángel de Independencia para caminar en dirección al Zócalo capitalino. Se han cerrado los carriles centrales
posiblemente los dos sentidos en dirección al primer cuadro capitalino, así que las alternativas serán utilizar Avenida Chapultepec, Río de la Loza, para moverse como vía alterna de Paseo de la Reforma. En otros puntos, de momento, carga vehicular, sobre todo en periférico, del lado oriente, esto partiendo desde la zona de Iztapalapa hasta Canal de Comanco, y en el lado norte partiendo de lo que es la zona de Legaria en dirección a Paseo de la Reforma. El reporte, Carlos. Gracias, Víctor, aunque como lo advertía yo hace rato, ¿no? Tenemos que estar atentos porque pues son impredecibles los maestros, ¿no? Si deciden en la asamblea moverse hacia algún punto, lo van a hacer, aunque no le hayan comunicado a las autoridades. Entonces, pues muchos automovilistas podrían verse afectados por esta situación. Cualquier novedad, pues la vamos a estar dando a conocer aquí a través de W Radio. Sí, claro que sí. Sobre todo hacia la Secretaría de Gobernación y hacia el Zócalo capitalino será lo más complicado este día. Muy bien. Gracias, Víctor. Buenos días. Buenos días. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Le recordamos nuestra vía de comunicación 55 51 66 8900. Estamos recibiendo sus mensajes, sus opiniones, comentarios sobre el contenido de Noticias W. También estamos en las redes sociales, @CarlosZUP, o en el buscador, le pone Carlos Zúñiga Pérez, para que no me confunda con otros colegas que tienen. Saludos a los otros Carlos Zúñiga que hay por ahí, periodistas. No vayan a recibir un mensaje equivocado o algún insulto que no les toque en este 15 de mayo. Vamos a una pausa y regresamos con más. La información más relevante en Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W Radio. 6 de la mañana con 26 minutos. Clima. Más caluroso que ayer se espera este jueves 15 de mayo. La temperatura actual es de 15 grados centígrados. En algunos lados puede ser un poquito más fresca, pero en el transcurso del día irá subiendo para llegar por ahí de las 3 de la tarde a los 32 grados centígrados en la Ciudad de México y en el Valle de México. 32 grados centígrados. Recordemos que también hay una ola de calor que está afectando a buena parte del país, con temperaturas en el norte que superan los 40 grados centígrados. Pero aquí en la capital, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta por las altas temperaturas en cuando menos 11 alcaldías. Pidieron a la población hidratarse, que no se expongan tanto a los rayos del sol, que tomen mucha agua, que usen bloqueador solar, que se proteja mucho de la radiación, los rayos UV, y que de preferencia pues estén a la sombra. Mañana hará más calor todavía. Vamos con más información. Hubo en el Senado de la República pues otra vez una escena de pleito, de insultos, esta vez con Lili Téllez y los morenistas Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña. Todo porque pues había un homenaje al fallecido presidente de Uruguay, Pepe Mujica, y pues terminaron en medio de reclamos. Escuchamos el reporte contigo, Verónica Méndez. Buen día, Vero. Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Para informarte esta mañana que el controvertido viaje en clase ejecutiva a Francia del senador Gerardo Fernández Noroña desató un encontronazo lleno de insultos entre los oficialistas de Morena y la senadora del PAN, Lili Téllez. Apenas iniciaba la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cuando en medio del salón de plenos la senadora del PAN, Lili Téllez, le exigía a gritos a Gerardo Fernández Noroña que transparentara el gasto de su viaje a Estrasburgo, Francia. ¿Cuánto costó el boleto de avión? Si te pudieras hacer el hospedaje, los traslados, todos los viáticos, ¿con quién fue? No quiero rendir cuentas. El senador Noroña también alzó la voz para decirle a Lili Téllez que se callara. Además dijo que los planteamientos de la senadora eran torcidos y groseros. Le entró también al debate el senador de Morena, Adán Augusto López, coordinador de ese grupo parlamentario. Y es que desde su escaño, Lili Téllez le lanzó una batería de preguntas en la que le exigía que transparentara también un viaje que presuntamente realizó a París el pasado 4 de mayo. Adán Augusto López dijo que eso era mentira, pero lo que terminó revelando es que tiene un hijo estudiando en Francia. Así fue el momento. Yo no he viajado en primera clase a París. Es más, yo no he viajado a París desde hace como 3 o 4 meses que acudí a visitar a mi hijo para su información.
que estudia por allá. Las cosas ya se habían calentado y las legisladoras de Morena, Margarita Valdés, y del PT, Lili Aguilar, pidieron que se ignorara a Lili Téllez. La terminaron llamando loca. Es la diputada Lilia Aguilar. Simplemente hagamos como que no está aquí. Esa sería la petición, porque si no todos estaremos todo el tiempo llamando al orden y ella solamente, como los gremlins, cada vez que se le llama al orden, reproduce su locura. Carlos, de acuerdo con documentos oficiales, el costo total del viaje del senador Gerardo Fernández Noroña a Francia fue de 157,594 pesos, de los cuales 91,388 pesos fueron cubiertos con recursos del Senado de la República y el resto fue reembolsado por el legislador. Hasta aquí mi reporte. Sí, pero se ha enredado mucho Gerardo Fernández Noroña en aclarar cómo financió este viaje, bueno, más que con sus recursos, evidentemente, pero cómo distribuyó el gasto, que si clase premier, que si no, que si en clase business. Bueno, pero vean nuestros legisladores su capacidad de convertir un homenaje en un pleito más. 6:30 a.m. Ayer, en la conferencia de prensa mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que el gobierno de Estados Unidos declare como terroristas a narcotraficantes y que, por otro lado, le otorgue asilo a familiares. Todo esto sin informar una vez más al gobierno mexicano. No comparte nada de información ni un dato. Cuéntanos, Sandra Tapia, te escuchamos. Así es, Carlos, te saludo. Muy buenos días. Este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que el gobierno de Estados Unidos declare como terroristas a algunos narcotraficantes de México, pero por otro lado le otorgue asilo a sus familiares. La mandataria señaló lo anterior luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó los primeros cargos por narcoterrorismo a 2 líderes del cártel de Sinaloa, pero también que un grupo de familiares de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, se entregaran al FBI como parte de una negociación. La mandataria recordó en este sentido que el gobierno de Donald Trump ha dicho que no negocia con terroristas y tiene que explicar este acuerdo del FBI con familiares de el Chapo Guzmán. Pero es cierto, ¿cómo declaran terroristas? Porque ellos han dicho que no negocian con terroristas. No han informado, ¿no? ¿Por qué entraron? No tenemos la información oficial o pública que diga por qué entró esta familia. Hay que recordar de nuevo el tema de la extradición. Y sí, en efecto, hay una política de ellos de no negociar con terroristas. Cabe señalar que algunas versiones revelan que Ovidio Guzmán habría pedido a las autoridades estadounidenses esta reubicación de sus familiares en ese país a cambio de que se dé una declaración de culpabilidad de su parte. La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que el gobierno de Donald Trump tiene que dar información primero porque hay poca información al respecto y no hay una comunicación oficial pública que diga cómo quedó justamente este presunto acuerdo. Vamos a escuchar lo que dijo porque también revela que próximamente llegará a nuestro país el embajador de Estados Unidos en México. Viene ya el embajador de los Estados Unidos, viene el nuevo embajador. Y ya estamos poniéndonos de acuerdo cuándo van a hacer la entrega de las cartas credenciales, la aceptación. Y eso es lo que vamos a plantearle cuando lo veamos. Mucha coordinación, colaboración y relación de respeto. Es el reporte, Carlos. Gracias, muchas gracias. ¿Será que con la llegada del nuevo embajador las cosas mejoren en cuanto a comunicación? ¿Será que Donald Trump tenga esa disposición a través de este nuevo embajador de que se le comuniquen cosas al gobierno mexicano, de que tengan datos de lo que está ocurriendo? No tenemos, obviamente, la certeza y no lo sabremos hasta que el señor se encuentre aquí, pero será muy interesante, por supuesto, el encuentro que pueda tener la presidenta con este embajador de los Estados Unidos en México. Son las 6:33 a.m. ¿Qué destacan los diarios?
Bueno, hoy en ausencia de mi compañera Ivette Parga, le comento lo que traen los periódicos en esta mañana. Los diarios destacan esta ley que está pasando en Estados Unidos, que grabaría las remesas, dice La Jornada. Avanza impuesto a remesas en la Cámara Baja de Estados Unidos. El plan pasará al Pleno de Representantes y luego al Senado, ambos de mayoría republicana. La medida abulta la carga tributaria de los indocumentados, que es mayor a la de los ricos. De avalarse, pegará sobre todo a Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Oaxaca. El proyecto injusto y discriminatorio, dice la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. También trae el mismo ángulo el periódico El Financiero, donde habla sobre este avance que hay de esta legislación. Corrijo, es el periódico El Economista. Dice: supera impuesto de remesas el primer obstáculo en el Congreso de Estados Unidos. Con las nuevas tecnologías, los connacionales buscarán alternativas para mandar recursos a sus familias en México y evitar así este impuesto, según lo que se ha anunciado. Pero por ahora hay mucho nerviosismo sobre esta idea que se está convirtiendo en realidad, una ley para gravar con el 5% las remesas que los paisanos mandan desde Estados Unidos hacia México. Milenio dice: arman 7 costosos abogados defensa de exlíderes zetas en Estados Unidos. Los hermanos Treviño, Z40 y Z42, incluyen a experimentados litigantes que cobran hasta $1,500 por hora, y uno representó a un exmandatario. Es la defensa que va a estar representando a los delincuentes más sanguinarios que se recuerdan en México. Por cierto, también destaca Milenio, este mensaje de Estados Unidos insta a Claudia Sheinbaum a no pretextar terrorismo para intervenir en México. También el periódico Reforma: abre Estados Unidos la puerta, entraría por capos. Dice Reforma: considera acusación contra Mayitos jurisdicción extraterritorial. Para la presidenta Claudia Sheinbaum no justificar delitos. Pide la presidenta Claudia Sheinbaum no justificar delito para una posible intervención. Pero esta nota de Reforma, este ángulo es llamativo. Dice: la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de acusar de terrorismo a capos de los Mayitos abre la puerta para una posible intervención contra criminales en México, según consideraron algunos expertos en relaciones diplomáticas. Y por cierto, también trae una fotografía el periódico Reforma del nuevo embajador Ronald Douglas Johnson, quien hoy llega a México con una encomienda clara de apretar en las relaciones binacionales en materia de seguridad. Trae una fotografía del señor Ronald Douglas Johnson con Donald Trump, el periódico Reforma. El Universal dice: Sheinbaum reclama a Estados Unidos por negociar con narcoterroristas, critica que el Departamento de Justicia pacte con Ovidio Guzmán y exige no usar el tema como pretexto para tratar de intervenir en México. Otro asunto que trae también el Universal ya en temas políticos: diputados de Morena ignoran llamado de Andy. Pidió a 234 legisladores volcarse a Durango para afiliar y hacer trabajo electoral, y solo 46 le hicieron caso, de acuerdo con fuentes que fueron consultadas por el periódico El Universal. Muchos de los legisladores solo enviaron a representantes o colaboradores para que ellos pudieran quedarse en sus entidades, y se desentendieron de esta petición en el estado de Durango. Trae una fotografía el periódico El Universal de una maestra que da clases en un viejo vagón. Dice El Universal: en un carro de tren detenido desde hace más de 20 años en Naucalpan, Estado de México, Miss Samantha continúa el legado de su madre, enseñando a niños y niñas de la comunidad de San Bartolo entre las vías abandonadas del ferrocarril. Bueno, pues así las clases y muchas cosas que siguen sin cambiar. El periódico Reforma también trae datos de Valeria Márquez. Más adelante vamos a actualizar la información. Esta influencer que fue asesinada cuando hacía una transmisión en directo por TikTok. Según se ha trascendido, la Fiscalía no ha confirmado esta información, pero que el responsable de este crimen pudo ser una expareja sentimental a quien ella, Valeria, había ya advertido que cualquier cosa que le pasara
a ella o a su familia, iba a ser responsabilidad de esta persona. Más adelante le hablaremos de los datos que se tienen sobre este hecho. El periódico Excelsior dice: Supers venderán más productos hechos en México. Los afiliados a la ANTAD, que es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, acordaron incluir mayor contenido mexicano en las mercancías que ofrecen en los estantes. Cuando usted va a los supers, pues hay productos de todos lados, más de Estados Unidos y de México, por supuesto, pero ahora la idea es impulsar el mercado interno, por lo cual se van a vender más productos hechos en México, según publica hoy el periódico El Excelsior en su portada. También destaca Excelsior: detienen a exmagistrada por el caso Ayotzinapa. Agentes de la Fiscalía General de la República detuvieron a Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, por presuntamente haber ordenado la destrucción de videos de la noche del 26 de septiembre de 2014, la Noche Negra de Iguala. Lambertina Galeana Marín enfrentará un proceso por el delito de un delito contra la administración de la justicia, según se informó el día de ayer. Y también los diarios pues destacan la despedida que se le dio en Uruguay a Pepe Mújica. Entre lágrimas y gritos de aliento, agradecimientos y flores, los uruguayos despidieron en las calles de Montevideo al exguerrillero que llegó a presidente de su país y se convirtió en referente de la izquierda latinoamericana, el señor Mújica. También en temas deportivos, el periódico Reforma destaca: no pesa la casa, Tigres no supo mantener la ventaja frente al Toluca y lograron los Diablos Rojos un empate a 1 en el Estadio Universitario en el primer partido de las semifinales del fútbol mexicano, y ahora pues tendrán que definirse las cosas en el partido de vuelta. 1-1 quedaron Diablos y Tigres anoche, y sí, hombre, dejaron ir una gran oportunidad. Es parte de lo que destacan los diarios en esta mañana de jueves 15 de mayo de 2025. Gracias a quienes se han reportado con nosotros a nuestras redes sociales para informarnos que están escuchando Noticias W. Le agradezco mucho que estén en contacto. Rodrigo Osorio Molleda, muchas gracias. Alejandro Escobar, Araceli Hernández, Luz Buendía, gracias por estar atentos al contenido esta mañana de Noticias W a través de W Radio. Vamos a ir a una pausa y regresamos todavía con mucha más información para ustedes. Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire en W Radio. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. 6 de la mañana con 45 minutos. Vamos contigo a Oaxaca, Tarea Liz, para que nos cuentes sobre este accidente en una autopista que dejó más de 20 personas fallecidas. Te escuchamos, Tare. Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Amigos de W, contarte que un choque registrado la mañana de ayer, 14 de mayo, en el kilómetro 28 de la autopista Cuernavaca, en Oaxaca, dejó un saldo de 10 personas fallecidas y 20 personas heridas. El accidente ocurrió luego de que un autobús Volvo 9700 de la línea AU y una pipa y una camioneta que transportaba personal colisionaron por alcance. Tras este impacto, la pipa se incendió, lo que agravó la situación y provocó una extensa movilización por parte de los cuerpos de seguridad y de asistencia. Elementos de Caminos y Puentes Federales y la Guardia Nacional trabajaron por horas en el sitio del siniestro, realizando labores de rescate y traslado de las víctimas, y también se aseguró el área. Como consecuencia de este impacto, la autopista permaneció cerrada en ambos sentidos por varias horas. De acuerdo con la información preliminar que se ha podido confirmar, varios de los afectados eran originarios de esta entidad y tendrían como destino final la ciudad de Guajuapan de León, en la región de la Mixteca. Protección Civil de Oaxaca mantuvo comunicación con Capufe y también para verificar con los organismos auxiliares y otras entidades, en su caso, el número de víctimas, las identidades y también procurarles el auxilio. Los cuerpos fueron trasladados a la ciudad de Puebla debido a que no existía médico legista disponible en la ciudad de Tehuacán, y las autoridades en este sentido pidieron a la población no generar falsas noticias y tampoco compartir información no corroborada. Carlos, pues desde luego es
una vez más en esta autopista Coajimapalan, Oaxaca, que es la autopista número 135D, que comunica a esta entidad con la ciudad de Puebla. Sin duda. Gracias, Tere, por este reporte. Son las 6 de la mañana con 48 minutos ya. Vamos contigo, Andrea Dorantes, para que nos des el resumen diario de lo que está pasando en Sinaloa. Ojo con lo que está pasando en Sinaloa, porque lamentablemente no podemos dar otro tipo de noticias de que algo mejoró, algo cambió para bien, etcétera, ¿no? Todo lo contrario. Andrea, te escuchamos. ¿Qué tal, Carlos? Te cuento que elementos estadounidenses de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional participaron en un operativo de aseguramiento de 3 narcolaboratorios en Sinaloa. A través de una publicación en redes sociales, la dependencia estadounidense informó que el desmantelamiento se llevó a cabo gracias a trabajos coordinados con la Fiscalía General de la República y la Agencia de Investigación Criminal. En el comunicado señala que la colaboración entre la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y el Gobierno de México ayuda a detener la producción de narcóticos en su origen, evitando el contrabando de drogas letales a través de las fronteras. La dependencia estadounidense no precisó la cantidad de drogas decomisadas, pero indicó que seguirá trabajando de manera estrecha con la Fiscalía General de la República, la Defensa y la Marina. Por otra parte, Carlos, te cuento que ayer, poco después de las 8 de la mañana, alumnos de la Secundaria Técnica número 79, ubicada en la colonia Laurel Espinos de Culiacán, tuvieron que resguardarse y tirarse al piso al escuchar detonaciones de arma de fuego. Según los reportes de docentes del plantel, los estudiantes se dirigían a la cancha porque se iba a desarrollar una final de fútbol cuando escucharon los balazos. En un video difundido en redes sociales se observa a decenas de estudiantes corriendo desorientados por los pasillos y el patio del plantel. Así fue como lo vivieron. Afortunadamente no se reportó ningún herido, pero minutos después del hecho, padres de familia acudieron a retirar a sus hijos del plantel. Ante este hecho, la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa informó que la comunidad educativa estuvo siempre en resguardo y sin riesgo alguno, y se activaron en tiempo y forma los protocolos respectivos de resguardo. Finalmente, te cuento que ayer, cuando se dirigía a un evento del gobierno del estado en Culiacán, el alcalde de Concordia, Óscar Zamudio Pérez, fue despojado de su vehículo por un grupo armado. El hecho violento ocurrió alrededor de las 9:30 horas en el poblado de Higueras de Baila, al sur de la capital sinaloense. Horas más tarde, policías estatales en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional recuperaron la camioneta robada. Así las cosas aquí en Sinaloa, Carlos. Así las cosas. 6:50. Sobre el caso de la influencer Valeria Márquez, que fue asesinada en la estética de su propiedad en Zapopan, Jalisco, ayer surgieron varias versiones sobre quién podría estar atrás de este ataque. La realidad es que Valeria Márquez ya había hecho público que mantenía problemas con un hombre, al parecer su expareja, y lo responsabilizó de cualquier cosa que le pudiera pasar. Este hombre incluso había provocado que la sacaran de un antro en Puerta de Hierro y había escrito ahí en sus redes sociales: porque no le gustó al muñeco que yo llegara a divertirme. En el lugar le habían dicho: por favor salte porque no sabes cómo se pone. El martes, como le informamos, fue asesinada esta joven de 23 años mientras hacía una transmisión de TikTok en la que contaba que momentos antes y durante el día había sido buscada por un repartidor que supuestamente quería entregarle un regalo, y ahí mismo pues hacía la anotación de que quizá la querían levantar o hasta matar. Ayer trascendió un nombre de Ricardo Ruiz Velasco, alias el Doble R, presunto líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, identificado como expareja de Valeria Márquez, pero la Fiscalía del Estado de Jalisco rechazó que él esté siendo investigado como el principal sospechoso de esta muerte. Por lo pronto, ayer Valeria fue velada, acudieron a despedirla amigos y familiares, y pues por ahora las investigaciones continúan en este caso que está siendo investigado como un feminicidio, pero vaya crimen que quedó registrado en video. 6:52. De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar. ¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días.
platícanos sobre pues las situaciones laborales que están en estas fechas de mayo, el reparto de utilidades. ¿Qué dice una encuesta respecto al el lugar donde trabajan muchas personas que participaron en este ejercicio? ¿Qué nos puedes decir, Roberto? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Buenos Fíjate días. que sí, pues la fecha límite es el 30 de mayo para que recibamos, o los que reciben, las utilidades, pero fíjate que un termómetro laboral, un ejercicio que realizó esta firma OCC, pues dejó al descubierto varios temas muy interesantes, porque se le preguntó justamente a un número importante de trabajadores qué van a hacer cuando reciban sus utilidades, y bueno, 3 de cada 10 planea ahorrar o invertir ese dinero, que es un nivel bajo, ¿no? Porque estamos hablando del 30%. El 34%, Carlos, indicó que lo va a utilizar para cubrir gastos personales o familiares. El 10% mencionó que lo va a usar para pagar deudas, que es 29% menos respecto al año anterior. Es decir, este ejercicio que se realiza cada año, pues nos está dando a entender que justamente hay menos disposición para pagar las deudas con esos ingresos. Y el 26% declaró pues que no recibe esta prestación. Pero fíjate que es interesante, porque de este 26% que no lo recibe, prácticamente la mitad son trabajadores muy jóvenes, entre 18 y 20 años, y el 37% de este grupo está entre 21 y 30 años. Así es que yo, deduzco que al final del día lo que estamos viendo es que estas prestaciones laborales, también con las nuevas dinámicas, pues parece ser que ya no forman parte o no formarán parte de pues esta remuneración, mi estimado Carlos, porque pues ya las condiciones con los más jóvenes pues también han cambiado y están, diría yo, actualizándose, y bueno, pues algunas de estas prestaciones pues probablemente pues no las vean a lo largo de su vida laboral, que como te digo pues está cambiando rápidamente. También te comento, mi estimado Carlos, que el tipo de cambio está cotizando en esos momentos en 19.34. Ayer, lo comentamos, marcó un nivel mínimo en el año de 19.30 y ahí se mantiene. Interesante porque se está pagando ya esta efusividad por el acuerdo o la pausa que logró China y Estados Unidos, y ahora lo que están preocupados justamente es ver cómo está la situación de la economía de Estados Unidos. Se dieron a conocer algunos datos de ventas minoristas, más tarde va a hablar justamente el presidente de la Reserva Federal para ver esta expectativa, así es que los ojos puestos también en lo que suceda, o si ya hay o no evidencias de este daño justamente en los consumidores estadounidenses por la política comercial del presidente Donald Trump. Bueno, pues aprovechando entonces, Roberto, aprovechemos entonces el precio, dicen algunos, ¿no?, del dólar. Gracias. Exactamente. Hasta luego, Carlos. Muy buenos días. Nos vamos con música de Sheeran, porque ayer dio un palomazo en Garibaldi. Sheeran visitó el Tenampa para ofrecer un showcase con motivo de que va a presentar Play, su próximo disco. Y bueno, afortunados los que estuvieron por ahí. Lo dejamos con esto. Siga aquí en W Radio. Enseguida así las cosas con Gaby Barkentin. Buen jueves. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.